Bien, anteriormente en la avería que venimos comentando, de que al presionar power el portátil no responde y no hay nada, ningún tipo de cambio en cuestión de corriente, es decir, que la fuente en ningún momento me muestra que hay ningún tipo de corriente, el portátil está muerto, presiono power y no hace nada, y habíamos visto que, o veníamos analizando dos circuitos que son muy propensos a fallar y crearme esta avería. Los dos circuitos eran cuando entraba un AD-OFF o cualquier componente del AD-OFF, o bien que fallaba el chequeo del conector. Estos dos circuitos lo habíamos analizado como elementos fuera, es decir, circuitos independientes, amplificadoras operacionales, que recibían una comparación y demás. Eso lo vimos en la clase anterior. Bueno, en esta clase vamos a ver cómo lo que es el chequeo del conector ya no se hace fuera de un circuito, sino que está interno como bloque de otro circuito, del circuito charger. Entonces, vamos a analizar primeramente esta primera parte, que ya la hemos analizado en este curso, y comienzo por este circuito porque ya le es familiar y es muy sencillo. Esta parte de análisis puede complicarse bastante. Este primer análisis o este primer ejemplo que voy a poner es un ejemplo muy sencillo y analizarlo no nos costará mucho. Pero quiero que le quede como conocimiento y experiencia para los siguientes análisis, donde la electrónica se puede complicar un poco. Bien, inicialmente tenemos un conector, los pines 4 y 5 son el positivo, ya esto prácticamente no lo voy a explicar mucho, sencillamente le voy a pasar por arriba para completar lo que es la explicación. Los pines 1 y 2 son masa, esto sencillamente ya lo tenemos más que trillado, no hay por qué darlo otra vez. Filtro, todo esto es filtro, esta parte de delante es filtro, protección contra inversión de polaridad, y aquí tenemos un MOSFET, aquí tenemos un primer MOSFET que es uno de los elementos conmutadores. Bien, la primera cosa que quiero que ya ustedes fijen en su cabeza, si un MOSFET tiene, por ejemplo, un divisor de voltaje, como es este caso, que tiene R8 y R6, y el divisor de voltaje no tiene ningún elemento conmutador que me vaya a quitar o poner esta masa, como fueron los casos anteriores, sencillamente esto, sin este circuito de aquí, no tendría ningún sentido. ¿Por qué razón? Bien, porque al tener un voltaje fijo, tanto en fuente como en puerta, y el de puerta lo mantiene fijo el divisor, recuerden que una corriente que atraviesa un divisor termina por crear una caída en cada resistencia, y esa caída es justamente lo que le aplico a puerta. Bien, si tengo un voltaje fijo en puerta y tengo un voltaje fijo en fuente, y ese voltaje es correcto para que este MOSFET de canal P funcione, este MOSFET siempre estará conduciendo, porque la única razón o lo único que necesita para que conduzca es que aquí le apliquen 19 menos más. Cuando tengo más menos, o sea, más menos, este MOSFET estará conduciendo. Por eso no tendría ningún sentido si este circuito no existiera. No tendría ningún sentido porque es igual que tirar un cable de aquí a aquí sin ningún problema. Siempre va a estar conduciendo, siempre va a estar funcionando. Eso no va a tener ningún tipo de problema. Bien, entonces, ¿por qué razón está este circuito aquí? Este circuito está aquí por este otro circuito. Para abrir el circuito, esto justamente es un circuito que abre. ¿Por qué razón? Bien, si observamos el transistor PNP-Q2, él tiene emisor y colector unidos a esta resistencia del divisor. Si esta resistencia la cortocircuitamos, que es la función de este transistor cuando entra esta señal, bien, si él cortocircuita esta resistencia, y el cortocircuitar me refiero a unir los dos extremos a través de un conductor, el divisor desaparece, y desde luego que también desaparece la diferencia de potencial entre fuente y puerta, y este MOSFET quedaría abierto. Para que eso suceda, solamente tengo que aplicar un voltaje positivo aquí. Explico nuevamente, aunque ya hemos explicado este circuito ya muchas veces. Este circuito
Cuando le llega un voltaje de 3 voltios, los 3 voltios recorren esta parte de aquí, entran por esta resistencia. Esto es un diodo que está en directa y va a masa y conduce. Al conducir, recuerden que en un transistor, al conducir el diodo base emisor, crea una corriente colector emisor. Bien, en este caso es un transistor de conmutación. Prácticamente estos dos puntos se unen al llegar este voltaje aquí, el conmuta. Conmuta quiere decir que esta masa sube aquí arriba y esta corriente circula hacia esa masa. Esta corriente circula hacia esa masa. Cuando esta corriente circula hacia esa masa, este transistor cierra e impide que este transistor conduzca, porque elimina la diferencia de potencial entre fuente y puerta. Y por enésima vez, recuerden que un MOSFET de canal P conduce cuando la puerta es más pequeña o el voltaje de puerta es más pequeño que el voltaje de fuente. Si este transistor elimina esa diferencia, es decir, pone este punto aquí y une los dos puntos, colector y emisor, emisor y colector, recuerden, prácticamente une los dos puntos, elimina esa diferencia entre puerta y fuente. Por lo tanto, si no tiene lo necesario para conducir, este transistor permanecerá abierto. Bien, por esa razón es que no tendría ningún sentido que hubiese este circuito sin este circuito. Este circuito que está aquí es condición para que este circuito también esté aquí. Bien, resumiendo esta parte. De la página 31, cuando entra la batería, el KBC envía hacia este punto un voltaje. Ese voltaje mantiene a este transistor conduciendo. Si este transistor está conduciendo, mantiene una masa en este punto. En ese momento no hay voltaje en el conector este. Eso es algo que debemos saber. Si estamos trabajando con batería, es porque no tenemos voltaje en el conector. Pero el KBC mantiene una masa aquí. ¿Por qué razón? Porque si por error cualquier cosa que ocurra entra un voltaje por aquí, este transistor va a conducir hacia esa masa que estoy aplicando por este voltaje que he aplicado aquí. Y esta corriente evitará que este transistor pueda conducir. Es decir, aunque yo meta un voltaje en el conector cuando estoy trabajando con batería, si el KBC no determina que se trabaja en ese momento con el conector, que es lo que ocurre, no funcionará. ¿Por qué hacen esto? Sencillamente hacen esto porque es el KBC quien tiene que determinar cuándo entra el conector y cuándo entra la batería. Bien, cuando estoy trabajando con batería que entro el conector, el voltaje llega a este punto de aquí, esto se hace como circuito y ese circuito es determinado o es visto, o este voltaje es visto por el KBC y elimina esta tensión de aquí y deja que este transistor siga trabajando. Por esa razón es que si este circuito fallara en un momento determinado e impidiera que el voltaje pase por este MOSFET o sencillamente que este MOSFET conduzca, pues este circuito también sería causante de que al presionar el power no encendiera el portátil y se mantuviera prácticamente muerto, sin ningún tipo de respuesta. Por ello es que lo primero que hay que hacer es venir aquí y medir voltios de continua 19 en los pines 1, 2 y 3 del U28 y luego medir en drenador los pines 5, 6, 7 y 8, cualquiera de ellos, y medir aquí y tiene que haber 19. Si tengo 19 y 19, y me refiero a que sea exactamente, si hay 19,26 aquí, aquí tendría que haber 19,26, pues quiere decir que esta parte está trabajando correctamente. Cerciorarnos algo mejor, pues vengo y digo, bien, 19, y aquí tiene que haber 6,3. 19, ¿por qué? Porque el divisor, si lo calculo, en este punto tendría que haber 6,33 voltios. 19, 6,33, aquí tiene que haber 19 voltios.
Entonces, si he medido todo esto y está bien, pues esta parte no tiene ningún problema. Pasemos entonces a la siguiente parte. Recuerden que cuando llegamos a este punto de aquí, yo les había comentado de que tenemos que ir directamente a la página del charger para localizar esto. Y lo vamos a localizar en la página del charger en la parte izquierda, casi siempre, no siempre, ¿eh? Hay que pensar de que esto es un método general, pero no es aplicable a todos los circuitos que nos vamos a encontrar. Hay circuitos que este punto no está justamente en la parte izquierda. Pero, por lo general, más de un 70% de los circuitos, cuando nos mandan este voltaje de aquí y pasamos directamente a la página del charger, nos lo encontraremos en la parte izquierda. Bien, al llegar aquí, nos encontramos que efectivamente en la parte izquierda de este circuito, si observamos en la parte inferior de la página, nos dice charger y ya hemos identificado que efectivamente este circuito integrado que tiene en el medio de esta página, por este lado, tiene un circuito con dos MOSFET y una bobina, unos condensadores. Todos estos elementos de aquí son los encargados de cargar la batería. De ahí a que a esta página y a este circuito le llamen charger. Bien, hasta ahora habíamos visto que el chequeo del conector eran unos parámetros donde había un rango que los fabricantes estipulan donde trabaja el equipo. Esto quiere decir que los equipos que estamos trabajando admiten como entrada de alimentación un rango de voltaje, a veces amplio y a veces estrecho. En este caso es bastante estrecho. Vamos a verlo. Bien, nos quedamos en que habíamos visto que teníamos este circuito y habíamos llegado hasta aquí. Además, habíamos pasado otro elemento conmutador, que era un elemento que se encargaba o lo habían diseñado para abrir el circuito y dejarlo sin alimentación en este punto cuando entra a trabajar la batería, y también cabe decir cuando hay algún problema gordo en el sistema. Cualquier temperatura que se supere y que sea crítica, el KBC también le llega esa información y manda completamente un apagado de emergencia. Son esos apagados que de repente el equipo se queda completamente apagado por temperatura, estamos trabajando y no hay ningún tipo de guardado ni mucho menos, el equipo se apaga instantáneamente. Bien, ese tipo de apagado también ocurre por el circuito anterior que vimos, es decir, por el mismo lugar donde yo corto la alimentación cuando entra a trabajar la batería, también corto la alimentación y dejo prácticamente el circuito sin alimentación cuando tengo un apagado de emergencia. Así que ese circuito puede trabajar en esos dos casos. Bien, cuando ese circuito está bien y yo tengo voltaje de alimentación, los 19 voltios han pasado al elemento conmutador anterior, aquí en este punto aparecen 19 voltios. Cuando yo hablo de 19 voltios, estoy hablando de que estoy trabajando con el multímetro. Recuerden que al comienzo de toda esta parte dije que las dos herramientas fundamentales que íbamos a trabajar en la primera parte eran multímetro en voltios de continua y fuente de alimentación. Ahora mismo lo único que tengo es el equipo abierto encima de la mesa, tengo la fuente de alimentación alimentando este equipo, el equipo ha dejado pasar los 19 voltios por el primer elemento conmutador y he llegado aquí y he medido, tengo una masa, tengo el multímetro en voltios de continua, tengo una masa correcta, lo chequeé los 19 voltios en el mismo conector y me dieron 19 voltios y después de seguir todos los voltajes llego aquí y mido con la punta positiva y me da 19 voltios. Si yo veo que aquí dice D, S, G, drenador, fuente y puerta. Si esto es un MOSFET de canal P, y será un MOSFET de canal P porque la puerta la están tomando, o el voltaje de puerta lo están tomando de un tap, y ese tap se está alimentando directamente, o ese voltaje se está alimentando, se está siendo dividido por un voltaje principal, ya puedo prácticamente hacerlo de forma mecánica. Esto es un MOSFET de canal P. ¿Por qué? Porque si yo tengo un voltaje mayor y lo divido, siempre el que voy a tomar como tap central va a ser un voltaje menor.
Eso es un MOSFET de canal P. Recuerden que cuando hablamos de canal N, el MOSFET de canal N, el voltaje de puerta tiene que ser mayor que el voltaje de fuente. Por eso es que no lo puedo dividir, porque entonces tendría un voltaje menor. Entonces, ahora mismo ya a modo mecánico, cada vez que veamos este tipo de estructura de circuito, un MOSFET de canal, y no conozco eso, y se enrevesa un poco, como es el caso de este, que internamente es un poco complicado de ver, tendríamos que irnos a la hoja de datos del fabricante, el AO4433. Después de trabajar un poco con esto, ya verán que este número se le queda grabado. Esto es un MOSFET de canal P. Y necesita un voltaje de puerta inferior. Pero el detalle que les quiero mostrar es que estamos trabajando, es decir, la polarización del MOSFET está a su derecha, no está a la izquierda como en el caso anterior. Es decir, cuando vimos el elemento conmutador anterior, veámoslo nuevamente, la polarización de conducción, el voltaje entra por aquí y polarizan por la izquierda. Es decir, la fuente y la puerta reciben el voltaje directamente desde la fuente. Repito, tanto la puerta como la fuente reciben el voltaje directamente. ¿Por qué digo directamente? Bien, porque el voltaje llega directamente a fuente y un divisor que se ha hecho del mismo voltaje es quien está aplicándole un voltaje de polarización a puerta. Bien, en este caso la polarización es por la izquierda y el voltaje, repito, puerta-fuente entra directo desde el conector. En cambio, este también es un MOSFET de canal P, pero la polarización la están haciendo por la derecha. Bien, ¿cómo es posible si el voltaje entra por aquí, hagan una polarización por aquí? Pues muy sencillo, lo están pasando por este diodo. El voltaje primeramente entra, se encuentra un diodo en directa, drenador fuente, diodo conduce, y es el diodo quien, o utilizo ese diodo para prepolarizar o sencillamente prealimentar a este divisor, y luego que ya lo tenga prealimentado, entonces lo polarizo. ¿Y cómo lo polarizo? Bien, si tengo un divisor y tengo un voltaje puerta-fuente, que si yo no lo cierro ese divisor con una masa por aquí arriba, el voltaje este es igual a este, igual a este. ¿Por qué? Porque si no hay corriente, no hay caída en las resistencias. Bien, si tengo una corriente es porque aquí hay una masa. ¿Por qué razón? Bien, seguimos todo el circuito. Hacia acá hay una puerta, un MOSFET. MOSFET, un 7002, MOSFET de canal N. Los MOSFET de canal N en puerta tienen alta impedancia. Y por aquí tengo el drenador de un otro MOSFET de canal N. Por ello es que, por el otro lado, es decir, los pines 3 y 4, el 4 es la masa que tengo que subir. ¿Cómo subo esa masa? Siendo un MOSFET de canal N, exactamente el 7002, tiene que entrar un voltaje de polarización. Fíjense que la fuente de este MOSFET, que es el pin 4, está a masa. Y si aplicamos concepto, dice que un MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es mayor que el voltaje de fuente. La fuente tiene masa. Y este MOSFET, lo vimos anteriormente, el voltaje de puerta mínimo o umbral que especifica el fabricante es de 3 voltios. Por esa razón es que solamente necesito con 3 voltios aquí, este MOSFET conduce. ¿Qué conduce? Me permite que esta corriente circule desde este punto positivo hasta esa masa, porque él hace de conmutador. Y cuando él hace de conmutador, deja pasar la corriente y la corriente provoca una caída de tensión que hace disminuir este voltaje. Al disminuir este voltaje, el MOSFET tiene los parámetros de polarización correcta y permite que por él atraviese una corriente mucho mayor. Inicialmente la primera corriente había pasado por el diodo, pero cuando la corriente está pasando por el diodo está limitada. ¿Qué quiere decir?
Bueno, quiere decir que este diodo no deja pasar más de 0,5 amperios. En cambio, el equipo, cuando está trabajando completamente y se está cargando la batería, va a demandar más de 3 amperios. Por esa razón es que si el voltaje pasa por aquí, nunca podremos encender el equipo con ese voltaje porque no lo va a permitir. Y si en cualquier caso lo intentáramos, es decir, que este circuito, por ejemplo, no estuviera aquí, esto es un circuito para dividir esta corriente. ¿Por qué razón? Bien, bueno, lo explicamos ahora. Lo que quiero explicarles es que por el diodo el equipo no enciende, es decir, no arranca. El equipo tiene que arrancar obligatoriamente después que polaricemos este MOSFET. Entonces, cuando ya está polarizado, se creará un canal correspondiente con la corriente que demande el equipo y el MOSFET dejará pasar toda esa corriente. Si calculamos este divisor 100 más 10 dividido 10, esto es prácticamente 19 dividido 11. Aquí aparecerá un voltaje cercano al 1,7 voltios. 1,7 voltios entre este punto 1,7, 19, podemos ver que la diferencia de potencial entre puerta y fuente es sustancial, es bastante grande. Y eso que hace que el canal que se cree aquí es prácticamente el máximo de este MOSFET, permitiendo que por él pase toda la corriente que admite. Este MOSFET admite cerca de los 11 amperios, pero cuando él está trabajando en este equipo, en esta posición, por él solamente pasarán 3, y algo de amperios o 4 cuando se está cargando la batería, que es la máxima corriente de consumo del equipo. El momento máximo donde más consume el equipo es cuando está cargando su batería, que está prácticamente a cero, cuando comienza a cargar la batería. Y me refiero a cuando la batería no está completamente descargada y comenzamos a cargarla. En ese instante de tiempo es donde el equipo demanda más corriente. Y este MOSFET es en ese momento que dejará pasar toda, es decir, la máxima corriente del equipo en ese momento. Bien. Por otra parte, aquí tenemos un tap, tenemos un voltaje que va hacia acá y una resistencia de 10 kilos que la seguimos y lo que hacen es tirar la masa. Bien, si yo pongo una resistencia a masa y cuando entra esta resistencia a masa, muy sencillo. Cuando este MOSFET no conduce. Cuando este MOSFET no conduce, el voltaje que tengo aquí es prácticamente el mismo porque no se crea ningún tipo de caída de tensión. ¿Y qué ocurre? Que en este punto, cuando este MOSFET no conduce, es decir, cuando esta masa no está siendo aplicada aquí arriba hay cerca de los 18 voltios. 18 voltios y pico, y este MOSFET es de canal N y tengo la fuente a masa, puerta a 17, 18 voltios, el MOSFET conduce y aplica una masa aquí, en este extremo de esta resistencia. Si aplicáramos ahora mismo una ley de las corrientes de Kirchhoff, aquí hay un divisor de corriente. Es decir, que cuando la corriente está entrando por el diodo, también la divido. ¿Para qué? Para que en ningún caso este equipo pueda demandar más corriente. En cualquier caso que intente demandar más corriente, por aquí va a circular una corriente hacia masa y va a evitar que este diodo se me vaya a quemar. Por esa razón es que cuando este transistor conduce, aplico masa aquí y este transistor deja de conducir en ese instante de tiempo. Porque cuando aplico masa a este punto, entonces entre puerta y fuente no hay diferencia de potencial porque tengo fuente a masa, y el momento en que este conduce esta puerta también es masa porque este punto se convierte en masa. Recuerden que es el punto que necesito convertir a masa para que este transistor conduzca. En resumen, para que este transistor trabaje, tiene que trabajar este. Es decir, para que este transistor conduzca o conmute los 19 voltios, tiene que conmutar primeramente esta masa hacia aquí. Mientras este no conduzca, aquí no hay masa, hay 19, y entonces conduce creando un tap de corriente hacia masa y evitando que esta corriente sea mayor. Eso de evitar que esta corriente sea mayor, sencillamente es para
que este diodo no vaya a quemarse. Bien. Con esto, entonces llegamos a una pequeña conclusión. Por el diodo nunca va a arrancar el equipo. Necesita arrancar obligatoriamente por el MOSFET. Y para que este MOSFET conduzca, necesitamos que este transistor conduzca. Es un 2N7002. Y en puerta le están aplicando una señal. Y cuando hablo de señal me refiero a que utilizan unas letras para identificar un voltaje. Al final, una señal puede ser variable o puede ser fija. Una señal puede ser un pulso, una señal puede ser un voltaje, una señal puede ser masa. Sencillamente es identificarla con un nombre y aplicarla en un punto. Si vamos a hablar realmente de una señal, desde luego que será variable en el tiempo o fija en el tiempo. Nosotros, ahora mismo a esto, en el curso o en este curso, le vamos a llamar, cada vez que veamos letras, señal. Pero trataremos de identificarlo siempre. Bien, hasta ahora nosotros hemos llegado a la conclusión, después que vimos la hoja de datos de este componente, y me refiero a este MOSFET, esto que vemos aquí es un encapsulado de 2 MOSFET. Es un elemento muy pequeñito que tiene 6 pines, un cuadradito muy pequeño de 6 pines, y este cuadradito ya lo vimos también cuando dimos MOSFET y semiconductores. Les mostré que esto era muy pequeñito, tenía los 6 pines y tiene un doble encapsulado. Es un encapsulado con doble MOSFET. Realmente tenemos un MOSFET de canal N y otro MOSFET de canal N. Bien, para que conduzca este MOSFET, el U29, MOSFET de canal P, necesito polarizar correctamente al MOSFET que está entre los pines 3, 4 y 5 de Q14. Para que eso ocurra, tengo que aplicar un voltaje aquí. Yo sé que el voltaje tiene que ser mayor que 3 voltios. Eso lo encontré cuando busqué las características que me dio el fabricante de este tipo de dispositivo y me dijo que el MOSFET de canal N conduce cuando el voltaje de puerta es 3 voltios mayor que el voltaje de fuente. Si observo, el voltaje de fuente tiene 0, está a masa. Por lo tanto, puerta aquí con 3 voltios me basta. Bien, entonces ya sé que este pin 5 o esta señal, el AC OK, este va a ser 3 voltios o más. Eso ya me queda claro porque si vengo y mido aquí con mi multímetro en el pin 5 y me encuentro de que tengo 2,7, 2,2, ya le puedo decir que este voltaje es insuficiente. Por ello es que sigo teniendo un problema aquí. Entonces, ahora me toca o me corresponde aplicar un control F, poner esta señal y me llevará directamente aquí. O también está en esta parte del circuito. Aquí, aquí y aquí. Son los 3 puntos donde dice AC OK. Bien importante, cuando estoy mirando una señal que está con letras, como es este caso, dice AC-OK, me lo dice en rojo y no tiene ninguna otra cosa aquí. Es decir, no tiene ningún otro número, no tiene almohadilla, no tiene ningún otro símbolo. Es importante que no vayamos a despistarnos con esto. En más de una ocasión, cualquiera lo puede confundir. Inclusive yo alguna vez lo he confundido. Mire, si observamos aquí, ahora mismo aparece el AC-OK, pero no tiene el guión bajo en el medio. Aquí sí lo tiene y en cambio aquí no lo tiene. Y aquí está en negro y no tiene guión bajo. Cuando buscamos el control F, él comienza a buscar todo lo que se parezca a eso. También tenemos la opción de buscar la búsqueda que sea elementos exactos, o sea, que sea exactamente lo que estoy buscando, y también me lo va a buscar. No obstante, aún así hay que prestar mucha atención para que esto no nos confunda. Repito, AC OK con guión bajo en el medio, AC OK sin guión bajo, AC OK en negro. Inicialmente, ahora coincide que todos son el mismo, pero no siempre coincide eso.
Y algunas veces, cuando busco, aquí hay una almohadilla y sin embargo el buscador me busca todos, porque no le he dado que haga una búsqueda exacta, de elementos exactos. Entonces, en este caso, ya lo he buscado y me aparece aquí y aquí. Bien, lo primero que vengo aquí digo, hace OK, aquí ¿qué cosa es? Voy directamente a la puerta de un MOSFET, 2N7002 nuevamente. De la puerta de un MOSFET no puede salir ningún voltaje de 3 voltios. Pero si sigo por aquí, de repente, esto es una doble resistencia, un encapsulado con dos resistencias. También lo dimos en su momento. En este caso son dos resistencias, pero una de ellas, las dos son de 100 kilos, una de ellas va directamente, que es la que yo necesito analizar y es la que me interesa. Fíjense, el ASIO que está unido aquí, viene por aquí, por dentro de la resistencia, y va directamente al MAX 8731A-ref. Bien, si observan, en algunos casos, cuando dibujan de esta forma, o hacen los esquemas de esta forma, a los pines de este circuito integrado le van poniendo también un guión bajo y el nombre del pin. En este caso, si buscamos el pin 3, es ref, pero fuera le llaman max 8731A-ref. Es decir, esto mismo que está aquí. Por ello es que esto, que no tiene ningún punto, ni mucho menos, es el mismo voltaje. Es decir, este punto está unido directamente a este pin de aquí, a este pin 3. Este punto está unido a este pin de aquí. No hace falta que tenga una bolita ni que tenga nada. Sencillamente voy y busco esto. Y esto me lleva directamente a esto de aquí, al pin 3. Por ello es que si ya estoy en dos pines, lo primero es que hace OK, está unido al pin 13 y también está unido al pin 3. Bien, entonces, ¿cuál sería el análisis ahora? Me está llevando dentro del circuito. Pues desde luego, tengo que analizar dentro del circuito. Hasta ahora, la conclusión que he sacado es la siguiente. Para ir adentro del circuito, pero primeramente hallar la conclusión que hemos sacado. Tengo un MOSFET de canal P que tiene que conducir, pero la conducción de este MOSFET dependerá de que este divisor funcione y la condición para que este divisor funcione es que el MOSFET de canal N aplique más a ese divisor. Y para que eso ocurra, en este punto tiene que haber más de 3 voltios. Y este punto está unido a los pines 13 y 3. Bien, entonces no tengo ninguna otra cosa que hacer que analizar dentro del circuito. Este sería realmente el circuito por dentro. Esto que vemos aquí lo he sacado, desde luego, de la hoja del fabricante. El fabricante me dice qué cosa es el circuito por dentro en una de sus páginas. Bien, necesito entender que los esquemas en bloques que me dan de estos circuitos son esquemas incompletos. Un esquema en bloque es un esquema de estructura para entender el funcionamiento, no poder detallarlo. No obstante, lo que sí está detallado es el funcionamiento del circuito. Está en inglés, desde luego, las hojas de datos están en inglés, pero está detallado. Bien, cuando llegamos aquí, lo primero que voy a analizar, si voy a medir en un circuito, cualquier circuito que sea, ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, lo primero es que el circuito esté alimentado. Es decir, yo busco el pin que es de alimentación. Si observamos, en este circuito que tengo aquí, el pin 22 es de alimentación. Si no lo tengo,
seguro, es decir, no sé exactamente los pines, desde luego tendré que irme obligatoriamente a los datos de ese circuito. Si observo en los datos del circuito, aparece enseguida una página que me dice los números del pin y el nombre, y luego la explicación de ese pin. Aquí dice Charger via Supply Input, es decir, alimentación de entrada. DCI, pin 22, alimentación de entrada. Bien, también me dice lo que debo añadir a ese pin en algunos casos. No me interesa porque ya el diseño está hecho. Lo que sí puedo corroborar es la alimentación, es decir, que sea exactamente lo que yo estoy buscando. El pin 22, input supply, sí, es alimentación de entrada. Por ello es que ya tengo la alimentación de entrada, es el pin 22, efectivamente, lo he localizado, y lo que voy a hacer ahora es analizar la parte interna del circuito. Para analizar la parte interna del circuito, entonces me voy a DCIN y observo dentro del circuito. Cuando observo DCIN, desde luego a DCIN le están llegando 18,8. ¿Cómo lo sé? Porque a DCIN le estoy alimentando con los mismos 19 voltios estos que están entrando por aquí, entran por este diodo y alimentan a el pin 22. Recuerden que si aplico 19 a través de un diodo, y este diodo es un diodo de silicio pero de Schottky, este diodo aquí me deja una caída de 0,2. 19 menos 0,2, 18,8. Recuerden también que estoy hablando de un voltaje genérico para dar una explicación. Esto puede variar, esto puede tener 18,7, 18,5, 18,4, 19,2, 19,4 y, lo sencillamente, el voltaje que sea, le resto 0,2 y es lo que tendré en el pin 22 para hacer esa medida. Bien, cuando ya tengo 18,8 en DCIN, observo dentro y me encuentro, vamos a hacer un regulador lineal de 5,4 voltios. Bien, entonces, lo primero que tengo que tener en el circuito son 18,8 voltios. Lo alimento y nada más alimentarlo salen por este pin, observen aquí, 5,4 voltios. Me lo está diciendo el mismo regulador lineal. No tengo ni que ponerme a buscar prácticamente nada. Bien, tengo 5,4 voltios. He dibujado un pedacito del circuito que se está creando para que lo vean mejor. Primero voy a enseñarles esta parte, y luego lo vemos en el circuito para que realmente lo vean. Bien, 5,4 voltios vienen por una resistencia, la R181 de 33,2 ohmios. Esta resistencia no tiene ninguna otra cosa, son 33,2 ohmios, y se cuelan aquí. Es decir, lo primero que he hecho es, con 18,8 voltios, alimentar a un regulador lineal que me está entregando a su salida. Este regulador lineal es un regulador lineal de 3 terminales, el de masa no se le dibuja, pero es un regulador de 3 terminales, al igual que este. Este es alimentado con 18 voltios, sale 5,4 y con una resistencia, la R181, aplican en el pin VSC 5,2 voltios. 5,2 voltios, ¿por qué no 5,4? Por la caída. No lo he calculado, pero aproximadamente va a haber una caída muy pequeña aquí, y aquí va a entrar un voltaje ligeramente más pequeño que este. Bien, este voltaje, que no es otra cosa que el mismo voltaje que ha salido por el LDO, recuerden, LDO es Low Dropout, regulador de bajo voltaje. Ese regulador de bajo voltaje que ha entregado 5,4 voltios, han introducido por esa resistencia 5,4 voltios y han alimentado a otro regulador lineal. Y de repente, este regulador lineal es ref, que es 4,096 voltios. Observen,
Aquí les he dibujado realmente el 4.096 con la resistencia. Y está unida directamente aquí. Bien, 4.096 voltios viene por una resistencia de 100 kilos y se aplica a donde está AC-OK. Desde luego que si vemos el esquema ahora, ya sabemos que AC-OK siempre va a ser 4.096 voltios. Es decir, en el MOSFET, vamos a verlo, en este MOSFET, en este punto, van a haber 4.096 voltios. Si yo dije, o habíamos analizado, no porque lo haya dicho yo, sino porque lo analizamos directamente en la hoja de datos de este fabricante, no en esta clase, sino en la anterior. Vimos que este MOSFET conduce cuando hay una diferencia entre puerta y fuente y puerta es mayor de 3 voltios con relación a fuente, ahora mismo tiene 4.096. Por ello es que este MOSFET conduce cuando estos 4.096 salen por el pin 3, son aplicados a este pin a través de una resistencia de 100 kilos, esta de aquí, son aplicados a ese pin y hacen conducir a este Q14. Q14 no, al transistor que está en el encapsulado Q14 y que comprende los pines 3, 4 y 5. Porque Q14 también es los pines 1, 2 y 3, digo 1, 2 y 6, pero es otro MOSFET. Entonces, este transistor conduce porque le estoy aplicando 4.096. Bien, ya he analizado eso. ¿Y qué razón tendría entonces estar unido al pin 13? Veámoslo. Si observamos, está aplicado a un MOSFET de canal N también. Este MOSFET es de canal N. En algunos casos hay que tener en cuenta que no dibujan la flecha que está dentro de este MOSFET. Como esto es un diagrama en bloques, en algunos casos solamente me dibujan algo parecido, pero sin flecha. Y cualquier alumno puede preguntarme, ¿y entonces cómo determino qué tipo de MOSFET está? Bien, por lo general, el MOSFET que lleva la fuente o un pin a masa, sencillamente es un MOSFET de canal N. ¿Por qué razón? Bien, porque al conducir necesitará un voltaje en puerta, pero que sea diferente con relación a fuente. Supongamos que no tenemos la flecha. Suponiendo que no tengo la flecha, tengo que hacer un análisis simple. Si yo tengo un MOSFET que no tiene flecha y no puedo determinar qué tipo de MOSFET es, me basta con ver que o drenador o fuente están directamente a masa, porque cuando él conmute, los dos van a ser masa, tanto drenador como fuente. Y si los dos van a ser masa, no puedo tener una puerta menor, que sería el caso del MOSFET de canal P. Tengo que obligatoriamente tener un MOSFET, sí, tengo que tener una puerta mayor para mantener esa conducción. Y el caso de que, es decir, el concepto de conducción donde la puerta es mayor, es en el caso del MOSFET de canal N. Por ello es que cuando veamos un MOSFET que no tiene una flecha o que no tiene nada, pero está atado a masa, estamos hablando de un MOSFET de canal N. Bien, en este caso, cuando hemos seguido el voltaje, me trae directamente a un MOSFET de canal N. Pero observen, ese MOSFET de canal N tiene la fuente a masa. Si yo hago conducir a este MOSFET, es decir, si conduce, me aplica una masa a este punto, a donde está AC-OK. Y si este punto se convierte en masa, ¿qué ocurriría? Pues que el portátil no enciende. ¿No enciende por qué? Porque no tiene el voltaje de polarización en esta puerta. Si aplico una masa, es decir, si este MOSFET que está aquí adentro conduce,
aquí aplica masa. En este pin aparece masa. Y al haber masa y masa, este MOSFET no conduce. Por lo tanto, no hay corriente en este divisor. Por lo tanto, no conduce este MOSFET porque no hay caída en esta resistencia. Bien, si yo no tengo este MOSFET conduciendo, no puedo presionar el power y el portátil me encienda, porque la corriente está siendo dividida y está pasando una pequeña corriente únicamente por el diodo. Bien, entonces, este pin 13 no puede ser masa. No puede haber una masa en el pin 13. Observemos nuevamente el circuito. Si ese pin 13 no puede ser masa, entonces este MOSFET no puede conducir cuando el portátil está trabajando. No puede conducir porque si el MOSFET conduce, el portátil no trabaja. La conclusión es que el MOSFET no debe conducir. Al ser un MOSFET de canal N, entonces aquí este punto tiene que ser masa para que el MOSFET no conduzca. Para que este circuito me aplique una masa aquí y no me aplique un positivo, sencillamente al ser un operacional, tiene dos voltajes. El primer voltaje viene de un divisor que se crea a través de dos resistencias y los 19 voltios. ¿Qué voltaje? ¿Qué 19 voltios? Bueno, los 19 voltios que me han dejado pasar directamente desde el conector a través del primer conmutador. Esos 19 voltios los meten en un divisor fijo, es decir, siempre este voltaje está cuando está el portátil alimentado, y este divisor da un voltaje de tap de 2.286 voltios y los están aplicando al AC-IN. AC-IN, AC alterna continua, IN. Recuerden que alterna continua quiere decir lo que estoy transformando de la alterna lo convierto en continua y lo introduzco en el equipo. Bien, este tap o este voltaje depende de ese mismo voltaje. Bien, este voltaje lo meten en la entrada inversora y lo comparan con ¿qué? Con este voltaje dividido entre 2. Esta parte la he dibujado yo. Si realmente buscan ahora mismo el diagrama en bloque de este equipo, disculpen, de este circuito, no aparece esta resistencia. Pero para evitar el tema de explicar cómo es que dividen entre 2 este voltaje, pues sencillamente toman el 4.096, lo pasan por dos resistencias iguales, por ejemplo de 100 kilos, lo llevan, el otro punto de este divisor lo llevan a masa, y en el centro tendríamos ref dividido 2 y lo aplicaríamos aquí. Al comparar, recuerden, en la entrada no inversora tiene 2.048 voltios y la entrada inversora tiene 2.286 voltios, pues es mayor este voltaje que este, y el operacional lo que me da a la salida es masa. Cuando todo está bien, aquí hay una masa. Pero ¿qué ocurrirá si de repente aquí hay 17 voltios? Aquí aparecerían en este punto 2 voltios y poco. Es decir, que al comparar este ahora es mayor que este y aquí aparece un positivo, haciendo que este MOSFET conduzca y convierta en masa AC-OK. ¿Qué es esto? El chequeo del conector, pero ahora dentro del circuito. Es el mismo caso que el anterior, salvo que ahora toda la operación se hace internamente. Anteriormente habíamos visto un operacional fuera del circuito que le estábamos aplicando por una de sus entradas un voltaje que provenía de un regulador lineal que no iba a variar el voltaje independientemente del voltaje que introdujéramos por el conector, y efectivamente cuando yo aplico 17 voltios aquí siguen siendo 5,4 y aquí siguen siendo 4.096.
Por eso es que ref dividido 2 no disminuye. Pero en cambio, como lo estoy comparando con un tap o un divisor que está justamente del positivo de la alimentación a masa, este voltaje que está siendo tomado del mismo divisor sí va a variar si este voltaje varía. Es decir, esta alimentación dependerá directamente de esta alimentación. Este voltaje de aquí depende directamente de qué voltaje tengo en el conector. Esta es la forma del fabricante decirme que por debajo de 17 voltios este equipo no funciona. Este equipo no funciona. Y si observamos la otra parte, este diodo que está aquí me limita a 24. Es decir, por debajo de 17 no funciona y por encima de 24 tampoco. Ese es el rango que me ha estipulado el diseñador donde trabaja este equipo. Bien, si este circuito que está aquí adentro falla, aquí no habrá 4.096, aparecerá una masa y este transistor no me dejará pasar la corriente que necesito para arrancar el equipo. Por esa razón es que, sencillamente, si este circuito o esa parte del circuito falla, presionamos power y este circuito no funciona, el equipo no hace nada. Hay que garantizar, es decir, primeramente, que aquí tenga los 4.096 que vienen de este pin. Entonces, ahora ya, sin verlo por dentro, lo que podemos ver es el circuito por fuera. Alimento el circuito por el pin 22, por el pin 21 salen 5,4 voltios, este 5,4 voltios atraviesan esta R181 y van directamente a alimentar al pin 26. El pin 26 alimenta a través de un regulador lineal de 4.096 el pin 3 y el pin 3 alimenta a ACOK aquí a través de una resistencia de 100 kilos. Este pin 3, estos 4.096 aquí, pasan por esta resistencia, la RN6, vienen por aquí y alimentan directamente a ACOK. Entonces, ACOK recibe 4.096. Sin embargo, cogen el voltaje de 19, lo dividen con este divisor R13 y R191, aplican aquí un voltaje de 2.28 y lo comparan con el 4.096 dividido 2. En cualquier caso, esto me da un rango de trabajo de entre 24 y 17 voltios. Por debajo de 17 voltios, la conclusión es que ACOK deja que un MOSFET conduzca y aplica un 0 aquí. Es decir, que cuando yo aplico un voltaje de 17 o inferior, el equipo no funciona. Presionamos power y no hace nada. ¿Por qué? Porque tengo un 0 en este punto. Bien, con esta clase hemos hecho el primer ejemplo de cómo hacen lo que es el chequeo del conector dentro del circuito charger. Pasemos a otro ejemplo.